Ah, ¿ya llegaron? ¿Sí llegaron? Qué bueno, qué gusto. Oigan, pues venimos pasando y nos encontramos a Pablo Iglesias y estamos grabando un podcast, entonces dijimos, pues ¿por qué no prendemos las cámaras de la tele? Eso es lo que diríamos o haríamos si estuviéramos en la tele tradicional, pero no, en realidad no vamos a mentir. Vamos a decir que de verdad nos costó pues más de una semana pactar esta entrevista y que nuestro invitado del día de hoy, Pablo Iglesias, pues aceptara esta locura, grabar al mismo tiempo para 3 medios y que habláramos de cosas de las que habitualmente no se habla. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Un placer, encantado de estar acá contigo. ¿Cómo te ha tratado México? Muy bien, México es una referencia política y sentimental para mí. Viví aquí 6 meses en 2002 y cada vez que he tenido ocasión de volver siempre es muy especial. No había estado nunca en Guadalajara y he flipado mucho, me ha gustado. ¿Una referencia política a México para ti? Sí, nosotros cuando militábamos en el movimiento contra la globalización económica, el zapatismo era una referencia clara. Lo que nosotros hicimos en Madrid con el movimiento de resistencia global, la experiencia de los monos blancos, la relación con los compañeros italianos, bebía de las reflexiones del zapatismo en México. El zapatismo, por supuesto. Claro. Que por cierto está cumpliendo por este tiempo, llegando a enero, 40 años. Y el último comunicado del subcomandante Marcos dice, cuidado porque si esto está horrible se va a poner peor. Se va a poner difícil. Yo me acuerdo de aquel 1 de enero del 94, estaba pasando aquel día con mi padre. Mi padre decía, les van a aniquilar, pero no les aniquilaron del todo y fueron capaces de construir un discurso que a muchos nos marcó la biografía política y creo que el sub no ha perdido lucidez. Claro, en muchos sentidos lo que nos enseñaron es a que se puede hacer otra política y se puede hacer en colectivo, sumando a todos. Fue un momento muy especial. Yo creo que el zapatismo fue, de alguna manera, el discurso más penetrante de toda aquella amalgama compleja de movimientos sociales que eran los movimientos intermundialistas. Ahora, en aquel momento lo que teníamos era como gobiernos hegemónicos, ¿no? O partidos hegemónicos que a su vez de repente, en teoría, nos enseñaban lo que no se debía de hacer y sin embargo estábamos en muchos sentidos las sociedades muy cómodas con ellos, ¿no? Y luego resulta que los sacamos para que llegaran otros que hicieran cosas distintas, pero terminaron haciendo lo mismo. ¿A ti te pasa que esos partidos terminaron volviéndose lo que odiaban y por eso te saliste de la vida política o no? Para nada, todo lo contrario. Precisamente la violencia que nosotros recibimos, la violencia de la que fuimos objeto, es la prueba de que nosotros éramos distintos. A muchos amigos de extrema izquierda que dicen, no, cuando gobernéis con el PSOE os vais a convertir precisamente en aquello que queríais combatir. A nosotros no nos dieron ese tratamiento. A nosotros nos dieron violencia mediática, nos rodearon la casa de fascistas, de fake news, de procesos de lawfare. Nosotros demostramos que se puede hacer política, que se puede llegar al gobierno siendo completamente diferente a lo que existía y bien caro que lo pagamos. ¿Y por qué dejar entonces la política e irte a otro terreno? Yo sigo en política, yo soy un militante, lo que pasa es que la política tiene muchos terrenos. El terreno de la representación institucional o la dirección de un partido nunca fue muy vocacional en mí, a mí lo que me gustaba era la comunicación y además, del mismo modo que en 2014 era evidente que yo tenía que ser la figura que encabezara aquel proceso, en 2021 yo estaba muy desgastado como consecuencia de la violencia que nos habían aplicado y entendía que como militante, después de un último servicio al partido, a mí me tocaba estar en otro ámbito, que es el ámbito de la comunicación, que es en el que estoy ahora, que me hace más feliz, es más vocacional, he vuelto a dar mis clases a la universidad y no tengo la más mínima intención de volver a ese ámbito que es imprescindible, donde están otras compañeras que lo están haciendo muy bien, pero a mí me toca ahora estar en una trinchera diferente. Oye, de repente parte de lo que supongo que es volver a respirar es que no te corre el tiempo para la próxima elección, ¿va? No te corre el tiempo y hay una canción de Defcon 2 que cuenta la historia de un tipo que está en el paro y que finalmente mira a un grupo de monjas y dice, en esta empresa nunca hay paro, y decide hacerse cura. Y el estribillo de la canción dice, ahora las hostias las doy yo. Pues eso me pasa a mí, ahora las hostias las doy yo. Muy bien. Oye, lo que me encantó de tu conferencia el otro día que nos diste es que, a ver, de repente por andar viendo al otro mal, entiéndase la ultraderecha, no estamos aprendiendo lo que sí están haciendo bien. Los cabrones están comunicando de una manera perfecta. Claro, son los mejores, son los que han entendido que
lucha política es guerra cultural, los que han entendido que la comunicación es determinante, los que han entendido la decadencia imparable de la democracia liberal. Entonces, son fascistas, igual que hace 100 años entienden que la política son también las emociones, que la política tiene muchos elementos irracionales y es evidente que hay que dar la pelea en un terreno cultural que la derecha, mucho más gramsciana que la izquierda, ha entendido mejor. Claro, la bronca de repente ahorita con la velocidad en las redes sociales y demás es que ves todo y todo lo crees y todo es tan rápido que no tienes tiempo de comprobar si eso que te están contando es cierto o no. Y es, por ejemplo, lo que te pasó a ti, lo que le pasó a Colau en su momento, que todo el mundo pensaba que eran, pues, una especie de delincuentes, pues porque se difundió masivamente y como es masivo, resulta que es cierto. Claro, es el paradigma Fox en el que la violencia mediática sirve para destruir reputaciones e instalar enfoques, marcos y bulos sobre la población. Da igual que después se demuestre que era todo mentira, eso tiene un efecto político sobre la base de la mentira, el lawfare y el mediafare, que destruye a figuras políticas. Por eso es fundamental que la izquierda acumule poder mediático. En ese sentido, justamente es jugar literalmente su propio juego. Si ellos, como decías, son los dueños, literalmente dueños, de los medios de comunicación, que no son empresas que les dejen ninguna ganancia, sino simple y sencillamente producir discurso, que es una gran ganancia, claro, que tiene mucho más valor que el dinero, pues juguemos a lo mismo. Es fundamental. Es verdad que no podemos jugar con las mismas reglas y que nosotros no solemos tener aliados millonarios. Eso nos hace pelear con más dificultades. Y que tenemos una cosa que se llama ética, que de repente ellos suelen perder, ¿no? Por supuesto, pero igual que los revolucionarios entendieron que transformar la sociedad implicaba empuñar las armas, pues sería ridículo que nosotros no entendiéramos que los recursos mediáticos son imprescindibles para hacer política. Oye, y de repente aquí en México vemos con mucha extrañeza y con mucha distancia los debates que ustedes tienen en el régimen parlamentario de España, en donde se dicen de todo y de frente. Aquí de repente no hay ese tipo de diálogo porque la democracia aquí no está tan obligada. ¿Se puede dialogar con el distinto? Se debe dialogar con el distinto. Es verdad que una parte de los ibéricos tenemos una manera muy desagradable y muy directa de decir las cosas que en sociedades más educadas y más corteses que la nuestra llaman la atención. Pero por desgracia la violencia política está extendida en todas partes. A mí en esta ciudad me impresiona ver los carteles de desaparecidos, decenas de miles de desaparecidos. La violencia, por desgracia, forma parte de la cotidianidad política. Sí. Ahora, incluso con el distinto puedo tener algo en medio que nos pueda unir y que trabajemos juntos por eso que nos une. Supongo que sí, lo que pasa es que eso se tiene que concretar. O sea, claro que las personas pueden dialogar, pero la manera de aterrizar eso siempre es compleja. Porque también de repente lo que está fomentando mucho otra vez la velocidad de las redes sociales es impon tu verdad o copia la verdad del grupo del que formas parte para formar parte, en lugar de echarle coquito, pensar, detenerte y tener tu propia opinión, o argumentar o debatir. Yo no creo en las opiniones individuales. Me parece bastante narcisista el que dice yo tengo mi propia opinión personal porque he leído diferentes cosas. A mí no me manipulan. Nunca me ha convencido ese individualismo. Todos somos seres sociales que formamos nuestras opiniones a partir de lecturas, a partir de socialización que muchas veces se da en las redes sociales o en otros ámbitos más tradicionales como el trabajo, la universidad, el espacio en el que militas. No creo los en amigos, eso. La familia. Los ¿no? amigos, la familia, eso es. No creo digamos, en el criterio del individuo. Me parece puro narcisismo. Todos somos modestos partícipes de proyectos colectivos. Porque somos seres sociales, ¿no? Claro. Pues últimamente, si tuvieras tú solamente una opinión y no fuera compartida por nadie, pues llegas a eso que ya antes le llama la nada, ¿no? Pero absolutamente. El idioma que hablamos es el idioma que nos ha enseñado otra gente, el idioma que habla mucha gente, las cosas que sabemos son cosas que hemos estudiado y hemos experienciado en colectivo. No me convence el individualismo, la reivindicación de, digamos, el criterio individual. En ese sentido, lo que está haciendo es un medio colectivo, literalmente lo paga la gente. Igual que a mí, por ejemplo, aquí en Canal 44, yo trabajo para la gente, no para la universidad, no para el rector, no para Gabriel, saludos Gabriel, sino para la gente que paga impuestos, porque esto es una radio pública, un medio público, una televisión pública.
Nosotros somos un medio privado, pero que se financia con la cuota que pagan casi 18.000 socios que tenemos ya. Eso nos permite hacer lo que nos gusta. La gente nos da ese dinero porque le gusta lo que hacemos, porque lo comparte ideológicamente, y aunque no renunciamos a tener publicidad y otros medios de financiación, no dependemos de nadie más que de nuestros suscriptores, a los que nos debemos. Ahora que mencionaste este asunto de no renunciamos a tener publicidad, si mañana te llega un cañonazo con un maletín a cambio de no hablar o de hablar de, ¿lo aceptas? Creo que ya he demostrado unas cuantas veces que no. Lo triste es que nunca llega el maletín. A mí nunca me nunca me dijeron eso de plata o plomo. Conmigo siempre fue plomo. Siempre preguntaba, ¿dónde está la plata? No hay plata contigo. Contigo solo hay plomo. Bueno, ¿has oído hablar del karma? Sí. Bueno, ahora ya te toca plata, ¿no? Sí, pero... Si ya te tocó mucho plomo, ya te toca plata. No llega. No, fíjate que es bien curioso porque platicaba justamente el otro día que eso pasa incluso en términos de la violencia en México simbólica. Antes te pagaban por matar a un policía, por matar a alguien. Ahora no. Ahora, por ejemplo, los policías ni siquiera los extorsionan. Es o te matamos o trabajas con nosotros. ¿Y cuánto van a pagar? Nada. Nada. Vas a vivir. Esa fue nuestra historia. Oye, Pablo, bueno, como te decía, estamos en tres lugares al mismo tiempo. En el programa de las redes de Canal 44 dedicamos esto a los asombros. Entonces hicimos una serie de ver gatitos. Entonces si ustedes entraron a esta serie a ver gatitos, pues aquí hay gatitos. Pero en realidad lo que le acabamos de decir a la gente es, porque bueno, todo eso por un albur fácil. Quería sacar unas crepas en forma de... Y pues tenía que empezar a jugar con ver gatitos para poderlas llevar a la crepa en forma de pene. Entonces, ya, a final de cuentas, después del albur fácil, muy mexicano y muy... ya le contamos al público que en realidad esta serie está dedicada a los asombros. ¿Te acuerdas de lo último que te ha asombrado recientemente? Sí, mis hijos me asombran permanentemente. Cuando les escucho frases en las que les veo tan mayores, cuando les escucho razonar, cuando se enfadan. Mi hijo Manuel, por ejemplo, siempre que me voy, le digo, me voy a México, ¿qué quieres que te traiga? Entonces empieza a hablar, quiero que me traigas un lobo, pero que tenga unas piernas que se muevan hacia la derecha y a la izquierda, y que tenga dedos, y que tenga uñas, y que tenga las orejas de color verde, papá, y que por favor lleve un traje de pirata. Como... Hijo, no sé si existe eso, lo podemos intentar dibujar, pero me asombra mucho, claro. No, esa parte está buenísima porque... También te iba a preguntar acerca de la democracia, ¿no? Que finalmente, a ver, no es el mejor sistema, pero de los que conocemos es el menos peor, ¿no? Y si nos inventamos otro, un lobo con parche de pirata y una pata de un lado y otra pata del otro. Lo primero es imaginar cómo podrían ser las cosas. A mis alumnos les decía el otro día una reflexión de Zizek, les decía, ¿cuántos de vosotros habéis visto el fin del mundo en una película, en una serie? Todos, muchas veces. ¿Cuántos habéis visto el fin del capitalismo? Nunca se ficcionaliza el fin del capitalismo, que yo creo que sería, en términos de producción cinematográfica, más viable que el apocalipsis. Y sin embargo, no entra en nuestro esquema mental imaginar un mundo postcapitalista en plan bien, en plan mejor que este, no en plan una distopía terrible de zombies y de bandas de humanos armados asesinándose los unos a los otros. Hay que imaginar un lobo con 5 dedos, con uñas, con traje de pirata. Claro. Y de repente hay cositas muy simples que podemos hacer para acabar con el capitalismo y para ayudarnos entre todos. Pienso en Argentina, cuando me tocó cubrir las elecciones, no esta vez, sino la vez que eligieron la primera vez a Kirchner, que están las protestas en la calle y tal, que de repente la gente que sí tenía dejaba pagados en el café de la esquina 3 cafés. Y el letrero del café decía café pendiente, entonces tú puedes llegar a pedir un café si no tenías para tu café. Pero eso no es acabar con el capitalismo, eso es una praxis altruista que está muy bien, pero el capitalismo es un sistema histórico con dispositivos de mando. No hay acción ética individual que cuestione el capitalismo. No cuestionas el capitalismo por irte a un pueblo a cultivar tus propios tomates y vivir desconectado de... No. O sea, el capitalismo es un sistema histórico que construye y define todas las dinámicas políticas, económicas, culturales y sistémicas, y pensar en un sistema más racional, ecológicamente viable, mejor para la humanidad, eso es una tarea que a la que la izquierda no debe renunciar nunca. En México de repente teníamos una izquierda que se volvió tan de derecha a la hora de llegar al poder, tanto en términos de ejercer el poder, por ejemplo, callar, y es una parte que quería consultar contigo.
¿cómo seguir defendiendo los derechos humanos cuando hoy las instituciones, por ejemplo, de derechos que defendimos y conquistamos para que fueran instituciones como la transparencia o las comisiones de derechos humanos, o las comisiones antidiscriminación, se han vuelto grupos que en realidad se dedican a validar el poder en turno, donde se colocan a los cuates para que te echen porras? Aquí no sabría contestarte porque mi conocimiento de la política mexicana es muy superficial. Es un conjunto de clichés, de arquetipos, y podría responderte algo genérico, pero no me parece bien esto de los españoles que llegan a América Latina opinando sobre la política de sus países. No, pero te lo pregunto, como ¿en España cómo es? Bueno, yo creo que el Estado es un terreno de disputa. O sea, creo que... O sea, no me gusta cuando alguien dice los ciudadanos y los políticos. Es como, no se puede decir que todos los políticos sean lo mismo. Hay delincuentes, hay gentuza y hay militantes que pagan muy caro dedicarse a la política. Y claro que las cosas se pueden transformar. De hecho, la historia de la humanidad es la historia de la lucha política porque algunas cosas mejoren. Esa es la historia de la democracia. Muy bien, pero bueno, te interrumpí con los asombros de tus hijos. Vamos a eso. Ah. Me asombran con muchas cosas. Con muchas cosas. También el otro día a Leo se le rompió un diente jugando a las sillas. Entonces tuve una discusión con él porque se quería quitar los puntos del labio que le cosieron y al final se los quitó. Pero accedió a enjuagarse con sal y tuvimos una conversación curiosa. Luego también le regalé como compensación por haberse roto el diente una tortuga ninja, Leonardo, y me dijo, papá, me voy a llevar las espadas, las cuchillas de Leonardo al colegio. Y yo, hijo, si te las llevas es posible que las pierdas. Y no las voy a perder. Y cuando volvió del colegio dijo, mira, papá, ¿no confiabas en mí? Y aquí están las dos espadas. O sea, ¿sabes? Este tipo de conversaciones me gustan mucho. O con mi hija Aitana, que tiene mucho carácter y que razona muy bien. Oye, justamente, mira, vi cómo te cambié el rostro ahorita y vi cómo te cambié el rostro en la conferencia. Cuando te dieron plan A y plan B, tú dijiste, no, plan C y son mis hijos, ¿no? Por esos días yo empecé a leer este libro de alguien que iba a entrevistar a Andrés Newman, que se llama Umbilical, y me voló la cabeza. Yo, en mi mente y en mi vida, no tengo incorporado el ser padre, ¿no? Pero que un padre escriba de esa manera tan poética y tan hermosa, me parece sumamente lindo. Entonces quería compartir contigo ese asombro también, y que abras al azar, completamente al azar, y que leamos algo de Newman hablándole a su hijo que está en el vientre todavía de su madre. Reñada de preguntas, la conciencia amanece. Escuchas la canción del presente futuro, cómo suena la lengua, su belleza arbitraria desde ahí. ¿Hay algún umbilical en las cuerdas vocales que pronuncian tu nombre? ¿Hace de diapasón esa placenta? ¿Se te afinan los genes y resuenan? ¿Reconocer las voces es amar? Muy hermoso. Sí, esa parte es hermosa. Hay otra, a ver, yo también lo voy a abrir completamente al azar. Por ejemplo, esta. La piel del vientre amado es un cristal que tiembla entre mis dedos y los tuyos. Dejo un mensaje efímero antes de que imagines la escritura. Lee, dime. Acercas una mano, cercano e improbable como un forastero. Qué extraño este saludo. Encantado, hijo mío, de empezar a la vez lo que seremos. Porque claro, el hijo nace al mismo tiempo que el padre. Es verdad. Aquí se nota que el hijo es muy pequeño y que acaba de nacer. Sí. Luego, cuando al principio, sobre todo cuando los tienes al principio, te alucina mucho, pero es una reflexión, ¿cómo decir?, muy individual, de lo que tú vas. O sea, los hijos al principio son una proyección. Al principio no te ven, no te escuchan, huelen a la madre, pero cuando se van haciendo personitas, cuando te reconocen, cuando pronuncian tu nombre. Recuerdo un día que le grabaron a mis hijos un vídeo en clase y Manuel estaba hablando de su padre. Estaba hablando y decía mi padre, y escuchar por primera vez a mi hijo en un lugar en el que no estaba yo hablando de mí, porque mi padre ha venido y ha hecho no sé qué. Pues de repente cuando ellos te nombran, ellos empiezan como a adquirir estatuto de persona. Empiezan a ser una persona con su carácter, con su forma de ser, y hay que esperar un poquito, por lo menos hasta los 2-3 años. Muy bien. Hay un momento en el que él cuenta que cuando él nació él no lloró, entonces sus papás decían, ¿está bien? Entonces que de repente querían como motivar, pues a ver si seguía vivo, para seguir respirando. Y dice que ahora se la pasa en el parto llorando en la cocina por su hijo. Claro, o sea, los hijos
te cambian la perspectiva de todo, porque son los únicos seres a los que realmente quieres más que a ti mismo. Que si te dieran a elegir entre su vida y la tuya, no lo dudarías, y en el que cuando ves que les pasa algo malo es, háganmelo a mí. O sea, cuando se hacen daño, cuando se hacen sangre, que hay que gestionarlo con humor, pero duele, el carne de mi carne. El otro asombro con el que me retopé recientemente es un libro que ya tenía, pero que no había abierto, que es de Alberto Chimal, El viajero del tiempo. Y también te voy a pedir que lo abras completamente al azar, porque resulta que es un viajero en el tiempo que hace cosas o que nos dice cosas. El viajero del tiempo regresa a ayudarse a sí mismo a descifrar años antes el manual con el que llegó la máquina del tiempo. Fíjate. Interesante. Hay otro que a mí de pronto me vuelve la cabeza porque dice, el viajero del tiempo se ríe mientras ve a Hamlet sostener su propio cráneo y Hamlet no sabe qué es su propio cráneo. Mola. Imagínate. Bueno, Chimal, see you in the future. Por eso me puse este pantalón. Sé que estás en la feria, no nos encontramos, por algo pasan las cosas, pero no tengo ninguna prisa. ¿Tú tienes alguna prisa para algo, Pablo? ¿Prisa para? ¿Para algo? Sí, siempre tengo prisa por llegar a casa a tiempo para recoger a mis hijos. De hecho, ahora cuando viajo a América Latina, siempre me voy así con una cosita de pena y me gusta regresarme porque sé que ellos están. Muy bien. Pues Pablo, te dejamos que regreses, te espero un largo vuelo y muchas gracias por participar con nosotros en este llamado un poco a entender las cosas de manera distinta, ¿no? Total, estuve muy a gusto, muchas gracias. Y bueno, yo sé que, a ver, en el otro lado del mundo y en cierto ámbito, incluso en México, eres muy conocido, pero si hoy hay gente que te está descubriendo, ¿cómo te puede encontrar o dónde te puede encontrar? Poniendo mi nombre en Google aparecen cosas de Canal Red, del podcast, de La Base, eso es muy fácil. Porque La Base es muy escuchada en México. Lo sé. De hecho, queremos crecer aquí porque nos impresiona. Es el segundo país en el que se escucha más La Base después de España. Y Canal Red. Y es un asunto también editorial, abordar en La Base, por ejemplo, más temas internacionales. Sí, tenemos ya Canal Red América Latina y hay ya un programa que se hace desde México, en Red. Y tenemos programas en Argentina, en Uruguay, en Bolivia. Queremos hacer cosas también en Colombia, en Perú. Tenemos un periódico que tiene una sección fija de América Latina con corresponsales en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. Para nosotros, América Latina es nuestro terreno. Ah, Argentina. A ver, eso me recuerda que estuvo aquí Divinsky, el editor de Mafalda, y dijo que Saramago le dijo que lo quería conocer porque Mafalda era su maestra de filosofía. Claro. Pues cerramos con Mafalda. Cerramos con Mafalda. A ver. Vamos a abrir al azar. Cuando mis hijos sean un poco más mayores, hay que ponerles Mafalda. No hay caso. Por más que la maestra lo explique, yo no entiendo lo del sujeto y el predicado. Dice Miguelito. Dice Miguelito. Y contesta Mafalda. Es fácil, Miguelito. Si yo digo, por ejemplo, esa basura fea a la calle, ¿cuál es el sujeto? ¿El intendente? Con eso terminamos. Gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias, Pablo.